¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Chef Joserra Castillo y sean bienvenidos a otra emisión de Pastelería con el Chef Joserra. Hoy vamos a preparar la pavlova. Como ustedes se dieron cuenta, estamos estrenando un nuevo foro y estoy muy feliz por ello. La pavlova es un postre súper tradicional, muy característico. A mí me gusta mucho la receta que les voy a compartir hoy. La forma de presentar se lo aprendí una vez a un chef ruso que se llama Alexander Trofimego, que es muy bueno. Y me gustó mucho cómo él duyaba y ahora yo lo pongo también en mis pavlovas. Les voy a enseñar cómo hago esta preparación porque vamos a ayudar un poquito de algunos ingredientes para que quede súper bien, súper firme y no tengan problemas ustedes en el horno para que la puedan preparar. Este postre es increíble para cualquier comida, queda muy fresco, no es nada empalagoso. Pongan mucha atención porque hoy vamos a conocer a hacer la pavlova. Para nuestro merengue francés vamos a poner clara y el azúcar. Bien importante, velocidad baja hasta que se haya disuelto mínimo la mitad y después subimos la velocidad. Vean, ahorita ya no se sienten cristales de azúcar, ya está perfecto, entonces vamos a irnos a la velocidad más alta en esta ocasión, ¿va? Nos vamos a ir a velocidad 10 y empezamos a trabajar hasta que se monte bien nuestro merengue francés. Perfecto, ya que lo tenemos, aquí paramos. Y ahora, vean qué bonito, ¿eh? Súper chulo el francesito. Miren, muy bonito. Ahí lo tenemos, ¿ya lo ven? Bueno, entonces, ahora vamos a poner nuestra fécula. El cremor y vamos a incorporarlo. Listo, ahí quedó. Vean qué chulo queda, súper bonito, ¿eh? Ahora vamos a pasarlo a una manga con una duya y vamos a empezarle a dar. Bien, vamos al montaje de la pavlova. Necesitamos de moldes de 20 centímetros o algún tipo de patrón de 20 centímetros de diámetro. Lo pueden poner abajo para que salga de ese tamaño. Lo que pasa es de que en el horno va a crecer 1 centímetro, centímetro y medio. Entonces, por lo general, nosotros en el caso de Kebo tenemos los moldes o las bases para nuestros pasteles de 22 centímetros, ¿va? Entonces, para que crezca y así, dependiendo de su empaque, váyanlo haciendo, porque se va a crecer centímetro a centímetro y medio en el horno, ¿va? Entonces, en este caso, vamos a empezarlo a trabajar. Perfecto, yo ahorita voy a utilizar una duya, una 809 de Wilton, para poderlo trabajar, si no una duya lisa, gruesa que ustedes tengan, está perfecto, ¿va? Entonces aquí ya calibro bien y me voy a ir primero con los 20 centímetros de mi aro, bien pegadito, suavecito, nada más como para hacer un marcaje. Y voy a hacer otro acá para tener 2. Listo. Ya con eso ya tengo los 2 tamaños. Bueno, por otro lado, entonces sigo acá. Estoy muy pegadito al tapete de silicón. Eso es lo importante también. No demasiado merengue. A mí no me gusta que sean empalagosos. Ahí le vamos a dar poco a poquito. Ahí están las 2 bases. Ahora me voy a ir por toda la parte de afuera y vamos a hacerla así. Como unas gotas. Y este dibujo queda muy bonito al final en la pavlova. Cerramos nuevamente para tener una base en lo que cabe lo más lisa posible. Y aquí igual. Listo. Vean qué bonito queda el dibujo. Súper chulo, bien bonito. Ahora, ¿qué es lo que queda? Hornear. Vamos a hornear a 121 grados por 1 hora. Poquito a poquito, bien mimado. Me van a quedar unas súper pavlovas.
Perfecto, ya después de una hora miren cómo quedan, súper bonitas. Recuerden que crecen entre 1 centímetro a 1,5 centímetros, entonces para que lo tengan claro. Este tipo de fracturas que tiene, no se preocupen, porque ahorita el paso que sigue es ponerle una capa de chocolate y manteca de cacao para que tampoco a lo que entre la ganache se vayan a humedecer. Están chulísimas. Bueno, aquí ya tengo chocolate blanco con manteca de cacao. Si quieren chocolate solo, está perfecto, pero tiene que ser chocolate blanco. Entonces, con la ayuda de una brocha, vamos a llevar por todas partes aquí este choco. Y vamos como a impermeabilizar. ¿En qué nos va a ayudar esto? Para que no se remoje nuestro merengue y siga estando crocante y rico. Hacerle así. Y vamos a llegar a la mitad de donde están estas como obleas o lanes que pueda llegar que hicimos en el dibujo con la manga y con la duya. Nos vamos a quedar ahí para quedar súper, súper bonito. Así. Hasta la mitad. Y de igual forma el otro. Ya ven lo de la fractura, no pasa nada porque le estamos poniendo aquí el chocolate. Bien, ahora vamos a hacer la ganache montada de mascarpone. Esta receta de ganache montada ya la tienen de este lado, les va a salir ahí una alarmita para que puedan ver la receta. A mí me encanta usarla porque la podemos usar en mil cosas, ponerle los ingredientes que queramos. En este caso le vamos a poner queso mascarpone para que tenga esa suavidad y esa sedosidad en el sabor y queda espectacular. Entonces vayan a la receta, aprendan a hacer y regresamos acá. Bien, perfecto. Entonces ahora vamos con nuestra ganache montada. Vamos a ponerla de este lado. Y recuerden que tenemos que empezar con una velocidad media y nos vamos a media alta. Nunca súper alta, por favor. Ahí con eso es más que suficiente. Y primero montamos y después agregamos el ingrediente excedente. ¿Que lo quieren con chocolate? Le ponen chocolate al final. ¿Que quieren que le van a poner licor? El licor lo van a poner al final. En este caso el queso mascarpone se lo vamos a poner al final del montado. Vamos ahí y empezamos. Perfecto, ahí lo tenemos. Entonces ahora vamos a sacar este aquí para poder ingresar nuestro queso mascarpone. El queso mascarpone por hoy lo pueden encontrar en el supermercado, es muy parecido al queso crema. Ahorita porque lo estamos haciendo con el clásico, ¿no? Pero yo les recomiendo siempre buscar la mejor calidad y sobre todo que sea los mismos ingredientes de la receta. Si no encuentran queso mascarpone, le pueden poner queso crema. No pasa nada, ¿va? Y ahora sí, regresamos nuevamente a que se monte. Ahí, y vamos a darle. Suavecito, vamos a montarlo por 2 minutos más y nada más. Si no, se nos puede cortar. Listo, ahí lo tenemos. Miren qué chulada. Y ahora nos vamos a adullar. Bien, entonces vamos a comenzar igual. Ahora vamos a hacerlo desde el centro a la periferia. Y vamos a hacerle así con nuestra crema de mascarpone. Aquí llegamos. Ahora igual. Del otro lado igual. Bien, ahora vamos con los rellenos de las pavlovas. En este caso a mí sí me gusta que tengan un relleno, no solamente es la crema y la fruta como es en todas las pavlovas a nivel mundial. A mí me gusta que tenga algún tipo de relleno, en este caso yo tengo una mermelada de maracuyá, pero ustedes pueden poner lo que ustedes deseen, algún tipo de pasta como una pasta avellana, una pasta de almendra y después lo vamos a cubrir nuevamente con ganache montada de mascarpone. Queda delicioso y es súper sencilla de hacer. Bien, entonces vamos a comenzar en poner un poquito de nuestra mermelada, en este caso una mermelada de maracuyá, queda muy rico, pero pueden utilizar otro tipo de mermeladas. Es un detallito de textura que se van a encontrar en el paladar ahí, va a quedar muy muy bien.
Y cerramos nuevamente con ganache montada. Perfecto, una vez que terminamos con la ganache montada, ahora vamos con la decoración. Fresas, frambuesas, moras, lo que ustedes quieran. A mí me gustó mucho la fresa al final, le va a dar este toque rojo muy vivo a todo lo blanco que se ve el pastel. Y yo lo que les recomiendo es que pongan brillo neutro. ¿Dónde está esa receta? Lo van a encontrar aquí y está dentro de nuestro canal. Pongan mucha atención. Y terminamos con brillo neutro. Vean esta joya, la verdad es que queda súper bonita. Entonces tenemos las texturas muy bien puestas desde el merengue, después está el chocolate blanco, la ganache montada y después las fresas. Y recuerden que está rellena, ¿eh? Esto está de lujo. ¿Qué aprendimos a hacer hoy? La pavlova, un clásico de la pastelería. Aquí le hicimos algunos cambios, le pusimos maracuyá en el interior, pero sinceramente es una joya de receta. Ahora prepárenlo ustedes. Nos vemos, muchísimas gracias.